Hablemos del plan pastoral. Voces del plan pastoral de la diócesis de San Lorenzo. Estamos continuando en este espacio de informarte, profundizar, saber más qué nos propone nuestro plan pastoral diocesano. Hoy nuevamente compartimos con Monseñor Digno Benítez. Él es nuestro vicario general de la diócesis de San Lorenzo y vamos a compartir con él lo que es el marco doctrinal de nuestro plan pastoral. Bienvenido, Monseñor, a este nuevo espacio para continuar conversando sobre este importante contenido del plan pastoral. Gracias, Andresa. Estamos para compartir justamente esto que es de suma importancia para nuestra diócesis de San Lorenzo. Y vamos a entrar dentro de un marco realmente que va revelándonos poco a poco todo el quehacer de la Iglesia a partir de la revelación divina, pero también a partir de la propuesta de nuestros obispos, ya sea en el concilio y en los grandes documentos de la Iglesia que tenemos para América Latina. Qué lindo, qué interesante. Bueno, el marco doctrinal es como el gran paraguas del plan pastoral, lo que va a iluminar nuestro caminar, nos va a hacer cómo somos como iglesia diocesana. Un primer capítulo dentro del marco doctrinal, por supuesto, en el contexto que habíamos compartido también con Monseñor Digno, tocábamos sobre la sinodalidad. Entonces, la sinodalidad de la iglesia en el mundo y sobre todo la sinodalidad de la iglesia en nuestra diócesis. En este documento que nos ilumina las imágenes sobre el discipulado, sobre la participación, sobre la comunión, ¿cómo podemos hablar de esto? ¿Qué podés contarnos para que la gente también después seguramente lo pueda leer y profundizar más? Pero ¿cómo podemos entender esta sinodalidad, Monseñor, como marco doctrinal para nuestro plan pastoral? Primeramente quiero aclarar que el término sinodalidad no contempla el documento del Concilio Vaticano II, pero lo que contempla es esa experiencia de una iglesia viva que se va renovando de acuerdo a los acontecimientos de nuestro tiempo, en el cual está insertado justamente la convivencia entre los bautizados, pastores, laicos, o sea que es una invitación a caminar juntos, porque tenemos dos imágenes fundamentales que nos propone la Sagrada Escritura, ¿verdad? Por un lado tenemos la imagen de los viandantes a Emaús, los que caminaban hacia Emaús. Es una imagen que nos deja la experiencia de personas que van dialogando, pero también que van escuchando. Mira qué lindo. Y al final, esa gran revelación, cuando ya el Señor partió el pan, presenta una iglesia viva, una iglesia pascual. Y eso irrumpe en la vida de la comunidad cristiana, más que nunca en este tiempo en que la iglesia quiere ir renovándose a la luz de una esperanza vivida y una esperanza compartida, como pueblo de Dios, que es una imagen privilegiada que nos propone el Concilio Vaticano II. Ay, qué lindo. Entonces, sí, esta imagen de Emaús, estos dos que caminan preocupados, tal vez podemos también traer a nuestras realidades, pero a la vez estaban dialogando, hablando y escuchándole a Jesús. O sea, una forma de ser, entonces podemos decir como iglesia que queremos caminar juntos, escucharle al Señor que nos habla y también, por supuesto, imitar ese caminar de Jesús que nos ha dejado en su pedagogía, como mencionó, ¿verdad, Monseñor? Así mismo es. Y va a ser justamente esta escucha de la palabra del Señor en ese caminar lo que va a encender la esperanza en el corazón de estos discípulos. Le renueva completamente la esperanza. Y luego la gran revelación, como ya lo dije, en el momento de partir el pan. O sea, ahí también podemos darnos cuenta de cómo ser, escuchar la palabra que nos lleva
a la Eucaristía que ya nos había comentado anteriormente, Monseñor. Qué lindo eso. Entonces, en este tiempo sinodal de nuestra iglesia, poder mirar ese capítulo, ese itinerario de los discípulos de Emaús como una forma de vivir nuestra sinodalidad, Monseñor. Así mismo es, porque es allí donde se descubre nuestra misión como bautizados. Y nuestra misión, esa misión que nos encomienda la Iglesia en nuestro bautismo es fundamental. Esa misión depende mucho justamente para que vivamos una vida plena desde nuestra experiencia, desde nuestro encuentro con el Señor. A ello nos anima justamente dentro de este marco doctrinal a revisar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la experiencia de los discípulos del Señor, que son también peregrinos. Podríamos traer dentro del marco del año santo, peregrino de la esperanza, porque esa esperanza es la que va renovando nuestra vida y nos anima a querer llegar a aquella meta escatológica, porque esa es la gran meta del creyente, vivir de esa esperanza, motivado por esa esperanza. ¿Qué significa escatológica, Monseñor? Y esa es la promesa de los últimos tiempos, la gran manifestación del Señor. Y esa esperanza es lo que va animándonos a querer alcanzar esa meta, que vamos a entrar, podríamos usar un lenguaje muy humano, ¿verdad? En aquella tierra de la esperanza, de la promesa. Aquella vida en donde el Señor nos espera vivir plenamente su alegría, su felicidad. Sería como la visión beatífica. Qué lindo, Monseñor. Esos términos difíciles vas a ir a explicarnos un poco más, ¿verdad? Sobre la beatífica. ¿Qué significa eso, Monseñor? Y contemplar a Dios, el rostro de Dios tal cual es. Es una contemplación ya en la vida futura, en la vida eterna. Mira, qué lindo. Qué lindo, Monseñor. Habla muy lindo. Pero quiero seguir profundizando un poco sobre este tema de la comunión en nuestro objetivo general de la diócesis. De este plan pastoral nos habla justamente de realizar la misión con participación, comunión, alimentada por la palabra y la Eucaristía. Entonces, esto que estás comentando de esta imagen, de contemplar, cómo nosotros podemos también vivir en este momento ya esta visión futura. Primeramente, haciendo una visión retrospectiva, podríamos decir, mirar nuestra intimidad con el Señor a través de la palabra divina, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la primera mesa donde el bautizado, donde el creyente se alimenta. Y eso nos va a ayudar a posibilitar luego a pasar a la siguiente mesa, la mesa de la Eucaristía. Es allí donde empieza la misión cristiana verdaderamente. La palabra, la Eucaristía, nos va a llevar al servicio. Y el servicio es comunión. Exacto. Podríamos volver un poco al Evangelio de San Juan, justamente la noche aquella del Jueves Santo, donde nos presenta la consecuencia de la Eucaristía, que es el servicio. Y el servicio siempre parte de una experiencia íntima con el Señor, que es una comunión plena con Él y que nos lleva a vivir esa comunión con los hermanos también. Qué lindo, hablas sobre la comunión con los hermanos, y el sínodo también nos invita un poco a derribar, digamos, ciertos límites, muros, para una plena participación, no solamente en la diócesis, sino en toda la comunidad, ¿verdad? Y estos desafíos para la diócesis, para que podamos tener justamente esta participación plena en la vida y misión de la Iglesia, ¿cómo se da? ¿Cómo podemos nosotros que estamos escuchando y queriendo hacer nuestras actividades pastorales, tomarnos de este llamado de derribar muros? Bueno, y
Por muro debemos entender en primer lugar en la vida de la iglesia, en la vida de los bautizados, todo aquello que obstaculiza nuestro crecimiento como pueblo de Dios en camino, como una iglesia peregrina que camina. Y lo primero que siempre va a obstaculizar es la misión, la vida plena. Entonces ahí juega un papel preponderante la esperanza cristiana. Ahí nos iguala a todos. Esa esperanza es la que va a ir derrumbando, porque si vivimos una fe profunda con claridad, vamos a vivir esa esperanza y vamos a vivir el amor, porque están ligados intrínsecamente estas virtudes. Y esto mismo va a ir derribando aquellos muros que imposibilitan una sana convivencia entre nosotros. Esto nos hace caminar juntos y derribar, como decía el apóstol Pablo, el muro del odio. ¿Y qué se contrapone al odio? El amor. El amor. Es el amor. Es ahí donde yo me percibo, me reconozco como hijo de Dios, que me ama a mí, que debo amar. Sí. Entonces ahí está nuestra identidad plena como bautizados en el amor. Qué lindo, Monseñor. Entonces podemos decir también que podemos sentirnos como piezas, herramientas, parte del engranaje de la misión de la Iglesia, y que todos somos importantes. Me hablabas antes de que nos sentemos a dialogar sobre el marco doctrinal, justamente que la sinodalidad nos invita a vernos todos iguales, sí, pero no iguales en el sentido de ser totalmente, sino igualdad en las diferencias, ¿verdad, Monseñor? Sí, así mismo. Cada quien tiene diferentes, muchas veces, pluralidad de pensamientos y de criterios, pero siempre nos aúna como bautizados la misión que Cristo nos ha encomendado. Exacto. Ahí todos somos uno para esa tarea, en la tarea de transmitir nuestra experiencia de la palabra divina, del Evangelio. Ahí sí todos somos uno. Ahí no hay diferencia. Ahí no hay diferencia, claro. La misión, hay que apuntar siempre a la misión que el Señor nos encomienda a cada uno de nosotros como bautizados. Y ahí entonces cada uno asumiendo lo que sabemos hacer, sí, podemos hacer y lo hacemos de la mejor manera. Andas ahí le yo guapaitean así, ¿no? Sí. Que cada uno asumiendo con responsabilidad su propia misión, para qué fue creado, ¿verdad? Sí. Tenemos otro segundo marco doctrinal dentro del plan pastoral que nos habla del misterio de la Iglesia como comunión y misión. Sí. Bueno, nos presenta el Concilio Vaticano II esta Iglesia misionera en comunión y misión. ¿Cómo se manifiesta este misterio en nuestra diócesis, Monseñor? Primeramente hay que hablar de este misterio de la Iglesia como un don. Es un don de Dios. Y así como el Espíritu Santo es la memoria del Padre y del Hijo, en el centro también de nuestra vida está el Espíritu que dinamiza la vida de la Iglesia por medio del amor. Si no amamos, si no aprendemos a amar, va a ser difícil, por ejemplo, vivir en esta propuesta que nos hace nuestra diócesis por medio del plan pastoral. Porque todo es don y misterio, que es una tarea que el Señor nos propone a cada uno de nosotros. Entonces, vivir esa vida en el Espíritu de Dios, que es por excelencia es el amor. Exacto. Solamente así podemos bajar en nuestra realidad cotidiana. Solamente de esa manera podemos experimentar justamente esto que nos propone la Iglesia de nuestra diócesis. Qué lindo. Sí. Justamente estaba leyendo esta parte que estás mencionando, Monseñor. Dice, la Iglesia es misterio porque el amor y la vida del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el don absolutamente gratuito
que se ofrece a cuantos han nacido del agua y del Espíritu. Sí. Esto se refiere a nuestro bautismo también, claro ¿verdad? que sí. Entonces todos somos llamados a revivir esta misma vida de Dios y manifestarla, comunicarla en la historia al servicio del reino. Qué lindo esto, Monseñor. Sí. Cuando, yendo un poquitito a lo que es la sinodalidad, en el discurso inaugural, el Papa Francisco justamente invitaba a volver a redescubrir nuestro bautismo, aquellos que han perdido la noción de su bautismo, o a descubrir aquellos que aún no pudieron descubrir. Porque ahí está la tarea y ahí está la misión, ahí está el misterio mismo de la iglesia. Sí. Y nosotros construimos la iglesia, nosotros somos esas piedras vivas. Como dijiste, el engranaje en la construcción de la iglesia espiritual, del templo espiritual que somos cada uno de nosotros. Esa es la gran tarea que tenemos como bautizados. Como bautizados. Sí. Entonces, en este documento podemos decir también que la iglesia nos llama a vivir el bautismo para construir esa iglesia, ¿verdad? Sí, como sí. Signo de instrumento de la unión de Dios con los hombres, ¿verdad? Sí. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Hace que vivamos esa armonía entre nosotros, como pueblo de Dios, como personas que viven en este mundo y nos impulsa a vivir la unidad que proviene, por supuesto, de Él mismo, del Espíritu Santo. De la Trinidad también, sí, ¿verdad? La unidad de la Trinidad como modelo. Sí. Y Monseñor, hablaba también justamente de la unión. ¿Cómo nosotros hoy podemos hablar de esa unidad en nuestro contexto eclesial tan desafiante dentro de la iglesia? Sí. ¿Cómo podemos hablar de esto? ¿Qué podemos tomar, digamos, para el común que andamos por ahí, por más de que todos somos iguales? Hace rato decía yo un término laiquita, ¿verdad? Y Monseñor me dijo, no, todos somos iguales, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo podemos tomar esta unión? ¿Cómo yo me puedo sentir como instrumento para esta unión? Yo creo que hay dos elementos fundamentales para que se realice también en nosotros como bautizados. Primero, una escucha recíproca, que sea recíproco la escucha, recíproca, reciprocidad en la escucha. Eso es fundamental. Si no, va a ser un poco difícil vivir esta experiencia que nos propone la iglesia en este tiempo. Entonces, esa reciprocidad. Y esa reciprocidad debe llevarnos también al discernimiento. Yeah. El discernimiento es importantísimo. Yo creo que es la palabra clave en este tiempo que nos propone la sinodalidad. Y ya es un tiempo que ya se queda en medio de nosotros, por una manera de vivir la iglesia. Sí, que sin la escucha y sin el discernimiento va a ser imposible. Yo no sé si llegaron ya a leer este texto del padre Martins sobre el diálogo espiritual. Bueno, dentro del sínodo, el diálogo espiritual sí. Es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Y en el centro está justamente el discernimiento. Y el discernimiento entendido, no solamente, a veces nosotros pensamos que el discernimiento sí. Solamente es para una decisión vocacional, sin embargo, es para todas las decisiones que tomemos en la iglesia, en la comunidad, estando con nuestra pequeña pastoral, con nuestras pequeñas comisiones, sean económicas, sean eclesiales, sean pastorales. Sí. Nosotros tenemos que hacer también un discernimiento de si esas acciones que estamos realizando nos llevan justamente a esto que nos pide la iglesia, a hacer comunión. Así mismo. Tiene que formar parte de nuestra cotidianidad. En nuestro apostolado, en nuestro servicio, en nuestra entrega, como una manera de testimoniar también la presencia del Espíritu en nuestra vida. Sí. Porque en eso mismo consiste ese discernimiento, es profundizar aquello que tenemos en la mente y buscando siempre la voluntad de Dios en nuestra vida para el bien de la comunidad. Exacto.
Y en este sentido podemos hablar del discernimiento y de esta escucha espiritual como una forma para poder lograr este anhelado trabajo en equipo que le decimos nosotros, sí, pero más que nada en términos pastorales, un trabajo de comunión, ¿verdad? Una vivencia en comunión armónica que nos haga llegar a estos objetivos que nos estamos proponiendo, Monseñor. Así mismo es, Andrés. Qué lindo. Y continuando un poquito, Monseñor, no sé si hay algo más que quieras decir del misterio de la Iglesia, pero acá, por ejemplo, yo estaba revisando que dentro de nuestro material dice: queremos que la vivencia de nuestro bautismo nos haga construir una iglesia signo e instrumento de la íntima unión con Dios y con los hombres, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Para que la comunidad vivamos el Evangelio, lo transmitamos a todos los hombres como iglesia misionera y trabajemos por adquirir y compartir los valores del reino, especialmente a aquellos que más lo necesitan, ¿verdad? O sea, es profundo lo que nos llama, pero tampoco nos parece tan lejos de nuestras posibilidades, ¿verdad, Monseñor? Y que tú ya viví con reino en comunión, ¿verdad? Claro que sí. Ya la semilla del verbo ya está en cada uno de nosotros. Está ya en cada uno, esa semillita que el Señor, yo creo que en el acto mismo de la creación, el Señor va depositando. Por eso también se habla de mujeres y de varones de buena voluntad que están en búsqueda de la verdad. Están en búsqueda. Porque el Señor ha depositado esa semilla de la verdad, la semilla del Logos, la semilla de la palabra divina. Entonces eso hace posible. Y más aún nosotros los bautizados que procuramos de ajustarnos a la palabra de Dios, al plan de Dios para nuestra vida y para la comunidad toda. Qué lindo. Y podemos hablar entonces también de una auténtica fraternidad sacramental y corresponsabilidad en la misión, ¿verdad? Y claro que sí. Por eso está esa búsqueda permanente. Siempre estamos en búsqueda. Claro. Y la corresponsabilidad parte justamente de la luz que nos da justamente la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso se cimenta nuestra vida sobre la base de la fe que nos lleva a una responsabilidad, primero individual, conmigo mismo, y después con los demás. Porque si yo no soy responsable con mi convicción, con mi fe en el Señor, va a ser imposible. No voy a poder llevar a compartir, claro, y ahí no se cumple el para qué fuimos creados, sí, creados para ser felices y hacer feliz a los demás, ¿verdad? Qué lindo. Es muy esperanzadora realmente este marco doctrinal que nos propone nuestro plan, que en realidad es continuidad también de lo que ya veníamos viviendo años anteriores, no es nuevo, pero se actualiza y quiere que lo tomemos, digamos, de manera consciente, esa corresponsabilidad que tenemos para que haya esta armonía necesaria en nuestra iglesia. Yo quiero terminar más, Andresa, con que es algo fundamental dentro de este marco, el misterio de la iglesia, tener presente y recordar de nuevo la importancia de los valores del reino. Exacto. Los valores del reino que está plasmado aquí en nuestro plan. Y nosotros tenemos que hacer conocer por medio de nuestra experiencia, por nuestro testimonio. No es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los valores del reino? Hay que leer aquí. El amor, la verdad, por supuesto. Todo eso, la solidaridad, la justicia. Una justicia social, sí, que sea realista y que llegue realmente a todos, ¿verdad? Sí. Desde la perspectiva de justicia que nos propone nuestro Señor. Bueno, ya tenemos unos 5 minutos más, Monseñor, y tenemos todavía otros temas que tratar. Por ejemplo, si te parece, pasamos al siguiente marco doctrinal sobre la iglesia servidora del reino. Sí. Primeramente, ¿qué significa iglesia servidora del reino?
y que nosotros estamos al servicio de alguien en particular. Como iglesia, como bautizado. Al hablar de iglesia estamos hablando no de una institución solamente, estamos hablando de los bautizados que está al servicio de un programa propuesto por Jesucristo, que tenemos una tarea, tenemos una misión como bautizados, hacer conocer justamente ese programa. Y yo creo que ese programa podríamos sintetizar en las bienaventuranzas. Ah, mira, qué lindo. La vivencia de la bienaventuranza y comunicar esa bienaventuranza que vivimos, para que el pueblo, el mundo sepa lo que son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es como una carta magna del bautizado. Ah, mira. Sí, y eso mismo está al servicio de eso. Por eso es un desafío para nosotros los cristianos en el siglo XXI. El Papa el domingo pasado estaba celebrando justamente los 1226 mártires del siglo XXI. Ah, sí, cierto. Porque ellos fueron fieles a este servicio. A este servicio. Sí, del reino. Fueron fieles. A tal extremo que fueron tan generosos que ofrendaron su vida, su sangre. Se convirtieron en testimonio. Más de 1200 mártires. 1226 mártires. Y eso es algo elocuente, es algo palpable. Imagínate lo que es para nosotros ese tesoro de la iglesia que podemos también tener en cuenta y sobre todo asumir de que nosotros somos parte de la iglesia, que somos la iglesia. No es solamente ahí el templo, ¿verdad? Y que nuestra gran misión es servir y no ser servido. Aunque peaño le gusta queremos ser servidos. Me manda muy a veces. Queremos figurar, queremos mandar. Sí. Queremos aparentar, aparecer. Exacto. Esos son grandes obstáculos. Pide que nos cambie, son los muros que tenemos que derribar. Exactamente. Y hablando de los mártires, yo creo que también en este marco nos desafía justamente a ser una iglesia profética, a denunciar las injusticias, porque por supuesto con las denuncias estuvieron en contra de las políticas, de las situaciones de ese tiempo y sobre todo en contra del Evangelio, ¿verdad? Entonces ahí es donde también nosotros tenemos que discernir, voy hilando, el Señor se da cuenta, discernir hacia dónde tenemos que caminar y cuáles son las actitudes justamente de servicio que nos pide la iglesia, ¿verdad? Y para nosotros en nuestra vida es un desafío eso, por las injusticias sociales que estamos viendo ya hace años, pero que se va acentuando cada vez más. ¿Qué hago como cristiano? Exacto. ¿Cómo yo ejerzo aquello que recibí en el bautismo, en mi profetismo? ¿Lo estoy ejerciendo? Una buena pregunta. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Exacto. Sí, porque el Señor nos pide que seamos testimonios, que también seamos luz en medio de las oscuridades, los sufrimientos que estamos pasando en nuestra sociedad y que no se convierta solamente en una mera literatura, en algo poético, profetismo, y pensamos, leemos, reflexionamos sobre los profetas, pero se queda todo ahí. Exacto. Sí. Entonces, brevemente, Monseñor, para ir cerrando nuestro espacio de hoy, ¿podés comentarnos un poquitito qué fruto podemos esperar de esta conciencia, de este discernimiento de iglesia servidora del reino? Y lo primero es tener la capacidad de asumir la falta de una conversión permanente. El primer fruto tiene que ser eso para mí, ¿verdad? Buscar la forma de mi conversión permanente para colaborar con los valores del reino, porque esa conversión diaria va a hacer posible que yo cambie. Exacto. Y que los demás cambie también, y que no sea solamente puras palabrerías. Decía San Antonio de Padua, las palabrerías llevan el bien. Sin embargo, nuestra vida, nuestro testimonio es
habla más elocuente, dice Pablo VI también, lo recalca en un gran documento, ¿verdad? Entonces, el primer fruto sería ese. Y segundo, es procurar vivir una comunión sincera entre nosotros, una fraternidad, para que también aprendamos como comunidad, como pueblo de Dios, a ser solidarios unos con otros, con la sociedad, no solamente como iglesia, sino que va más allá de esta frontera de la iglesia. Qué lindo, Monseñor. Y vamos a invitar entonces a los que nos están escuchando a descubrir los frutos que tenemos que dar a través de estos marcos doctrinales que nos propone nuestro plan pastoral. Nosotros agradecemos muchísimo tu participación, Monseñor, la iluminación que nos das en este sentido. Vamos a volver con estos temas del marco doctrinal en otro espacio. Así es que muchísimas gracias y una bendición final para despedirnos de todos los que nos están acompañando en estos tiempos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda, permanezca siempre con ustedes. Amén. Hasta la próxima, Voces del Plan Pastoral.